Bendito eres, Señor. Gloria a Dios. ¿Cómo está, hermano? Bendecido y contento, amén, con la fidelidad de nuestro Dios. ¿Cómo no estar agradecido si nuestro Dios permanece fiel? Por la mañana hoy, hermano, usted y yo pudimos ver una misericordia nueva de parte de Dios al abrir nuestros ojos y poder venir a este lugar, poder venir a la casa de Dios. Y hoy por la noche, por la tarde, podremos declarar un día más la fidelidad de Dios, porque ese es nuestro Dios, amén, que permanece para siempre fiel. Dele un aplauso al Señor en gratitud a su fidelidad y a su amor que permanece para siempre, hermano. Mi nombre, Magali Hernández, de la iglesia Castillo del Rey, junto con mi esposo Mario García, estamos pastoreando en aquel lugar. Y es una bendición que me hayan invitado el día de hoy a estar aquí con ustedes en esta celebración, donde celebramos al Señor, pero también estamos celebrando la maternidad. Así le pido que tome su lugar. Gracias a Dios por este tiempo en el que el Señor se ha manifestado a nuestras vidas. Y creo que Dios lo va a seguir haciendo, amén. Amén, hermanos. ¿Están preparados para la palabra? Dios tiene hoy una palabra poderosa. La palabra de Dios lo declara Hebreos, es viva y eficaz. Entonces hoy Dios tiene una palabra que nos va a vivificar y que va a hacer que nuestra vida sea más efectiva en nuestro diario vivir, porque ese es el poder que tiene la palabra, esa es la autoridad que tiene la palabra de Dios. Amén. Bendito eres, Señor. Y precisamente por tema he puesto a este pensamiento, a esta palabra, fe eficaz. Fe eficaz. Y bueno, pues hoy estamos celebrando un importante acontecimiento, ¿verdad? Que es el de la maternidad. Y reconocer a las madres como un instrumento de parte de Dios por el cual Él decidió dar vida es algo hermoso que podamos reconocer. Dice la palabra de Dios en Santiago que toda buena dádiva, amén, y que todo don perfecto proviene del Dios, del Padre de las luces, de nuestro Dios, en el cual dice que no hay sombra de variación, el cual permanece para siempre. De Él proviene toda buena dádiva y todo don perfecto. Y esto a mí me hace entender que ese regalo de la maternidad, que ese don de la maternidad, usted y yo sabemos perfectamente, las mujeres, que lo hemos recibido de nuestro Dios, amén. Que esa bendición de poder dar vida en nuestro vientre, de que se pueda engendrar ahí la vida y que ahí en lo oscuro se puedan formar los huesitos, se puedan formar los tendones, se pueda formar cada partícula de un bebé, de una bebé, es una gran bendición y ese don únicamente proviene de Dios. ¿Cómo no estar agradecidas? ¿Cómo no estar agradecidas con Dios por este privilegio del don de la maternidad que nosotras podemos tener? Es para nosotros muy importante entonces entender, cuando podemos tener la perspectiva de que es un regalo de Dios, que es una dádiva de Dios, entonces entendemos que es una responsabilidad muy grande. Pero hoy quiero quitar la palabra responsabilidad para no sentirnos así. Es un privilegio. Es un privilegio que usted y yo tenemos que de desempeñar de una manera eficaz y fructífera. A ver, repita conmigo, eficaz y fructífera. Amén. Sí, es una responsabilidad, es un privilegio que usted y yo, amada mujer, que tenemos esa dicha de ser madres, tenemos, pero el Señor, como en todo, ¿verdad? Él es el que nos capacita. Él es el que nos capacita. Y si a Él le plació que nosotros tuviéramos esta bendición del vientre, de poder tener 1, 2, 3 como yo, y creo que ahí ya le paro, 4, pero los que Dios nos haya dado, a los que Dios les haya placido, es una gran bendición. Y nosotros tenemos que entender que en Dios nosotros podemos recibir esta capacitación a través de la palabra y también a través de la fe. ¿Sabe que Él ha puesto, dice la palabra de Dios en Romanos, que a cada hombre, y obviamente ahí vamos implícitas nosotras, a cada mujer, dice que Él ha puesto una medida de fe? ¿Sí?
una medida de fe para cada uno de nosotros. Y a través de la fe es que nosotras podremos alcanzar las promesas que Dios tiene para nuestras vidas. Porque en Hebreos lo declara, dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que se acerca a Él es necesario que crea que Él está, que Él es real y que Él es galardonador de los que le buscan. Pero lo más importante es la fe. Si usted y yo en el desempeño del llamado a la maternidad o a la paternidad también, o en lo que estemos nosotros haciendo, que ahora hacemos un poco más de énfasis a la maternidad, es importante que entendamos que la fe juega un papel fundamental, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Sin fe no hay manera de que usted y yo estemos haciendo las cosas de forma correcta. En la Biblia encontramos casos de diferentes mujeres y esto a mí siempre me llena el corazón, ¿verdad? Uno como pastora a veces trabaja un poco más en el área precisamente femenil como mujeres, y en la Biblia encontramos tanto material de mujeres de fe. Precisamente así se llama nuestro departamento en la iglesia, mujeres de fe. Mujeres de fe, y encontramos a estas mujeres en la Biblia en aquellos tiempos en que las mujeres, estaban muy por abajo, pero para Dios no, por eso quedaron plasmadas. Hace poco, ahora precisamente en el servicio de resurrección, mi esposo hablaba y compartía de cómo fueron esas mujeres las que llegaron hasta la tumba vacía, las que tuvieron el privilegio de tener fueron las primeras que pudieron ver ese acontecimiento, de ver la tumba vacía, de saber y reconocer que Jesucristo no estaba en ese lugar. Pero a mí me habla que esto era de mujeres de fe. Mujeres que cuando parecía que ya todo estaba acabado, que cuando ya estaba muerto, que cuando los discípulos ya se habían dispersado, cuando tal vez se respiraba un ambiente de temor, un ambiente de desolación, de desespero, de desesperanza, pero aquellas mujeres dice que muy de mañana se levantaron y fueron a aquel lugar. Porque ellas sabían que el maestro, que esto no podía haber quedado ahí. Y esto habla de lo aguerridas y de la sensibilidad que hay en las mujeres y del valor y la valentía que Dios ha puesto en cada una de nosotras. Y nosotros en la Biblia podemos encontrar diferentes casos de mujeres. Pero hoy quiero hablar únicamente de 3 y voy a tratar de ser muy breve, pero cada una de ellas nos enseña de una fe, nos enseña de la fe. Y para empezar quiero hablar de Ana, que usted y yo sabemos que se registra en la Biblia en Primera de Samuel. A partir del primer versículo nosotros podemos ver la historia de esta mujer, de Ana. Y en Ana podemos ver que fue una mujer que tuvo la fe para alcanzar un milagro. Ana tuvo la fe para alcanzar un milagro. Vamos ahí a Primera de Samuel 1. Primera de Samuel 1 y vamos a ver un poco de la historia de Ana. Le voy a dar lectura a partir del versículo 6. Dice, y su rival la irritaba enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová. La irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Elcana, su marido, le dijo a Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Dice, y se levantó después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar en el templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva y si te acordares de mí
y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Hasta ahí dejamos. Ana era una mujer que dice que estaba casada con un hombre llamado Elcana. Y bueno, pues en aquel tiempo culturalmente, no precisamente que fuera así el propósito ni el diseño de Dios, pero culturalmente en aquel tiempo pues existía la poligamia, ¿verdad? Entonces ella estaba casada con Elcana, pero también él tenía otra esposa de nombre Penina, a la cual sí se le había dado el don de tener hijos. Sin embargo, dice que Ana no había podido tener hijos, por lo cual se sentía muy triste, se sentía muy desolada, sentía tristeza en su corazón, supongo como toda mujer que tiene el anhelo de tener hijos, pero aparte culturalmente aquello era muy mal visto. Una mujer que era estéril era una mujer muy denigrada, que era tenida en menos culturalmente en aquel tiempo. Entonces Ana tenía que a lo mejor soportar las burlas de la sociedad, de la gente, pero también dice que Penina la irritaba constantemente, la hacía sentir mal. Pero aquí vemos cómo Ana dice que ella fue al templo, y esa es la primera actitud que yo puedo ver en Ana de fe. Porque no buscó otros medios, no buscó otras maneras, sino que fue al lugar indicado. Y dice que ahí lloró, ¿verdad? Y oró y derramó todo su corazón delante de Dios. Y fue una fe que nació de un corazón que estaba afligido. Ella se sentía afligida, se sentía en vergüenza. Y Dios sabía lo que había en el corazón de Ana. Porque dice que ni siquiera salían palabras, ¿verdad?, de su boca, pero su corazón se estaba derramando en aquel lugar delante de Dios. Y había fe en Ana, porque desde el momento en que ella se dirigió a aquel lugar es porque sabía que ahí estaba el Dios Todopoderoso que podía hacer algo sobrenatural en su vientre. Y ella estaba depositando ahí toda su confianza. Estaba depositando la fe que alcanzaría un milagro. Pero vemos cómo esta fe tuvo la capacidad de tocar el corazón de Dios para que se cumpliera el milagro en su vida. Lo podemos ver más adelante, ahí en el versículo 19, cómo Dios le concedió a Ana tener en su vientre un hijo. Pero me llama la atención qué fue lo que tocó el corazón de Dios. Precisamente la fe de Ana, pero era una fe que tenía una visión de acuerdo a la voluntad de Dios, porque veíamos en la oración que Ana hace, era una mujer que dentro de su oración estaba implícito el amor que ella le tenía a Dios y el amor que ella tenía para los propósitos de Dios, puesto que aquella mujer dijo: si tú me dieres un hombre varón, y aquí estamos viendo que ella ya tenía una visión, que su fe ya podía ver lo que no se veía, que su fe ya podía estar visualizando lo que su vientre por años estaba esperando. Y entonces dice que Ana dijo: si me dieras un hombre varón, yo, Señor, te lo voy a dedicar a ti, será para ti. Y el Señor dice que Él es el que escudriña los corazones y sabe los pensamientos y las intenciones del corazón. El Señor va más allá de la apariencia. Por eso las cosas con Él son con fe y no por vista, porque Él va más adentro, porque Él lo conoce todo. Y yo puedo entender o puedo reconocer que cuando Ana estaba en aquel lugar, Dios ya sabía que en el corazón de Ana estaba el deseo de tener un hijo. Pero el deseo de Ana iba más allá de lo que ella quería, porque ella estaba diciendo: Señor, si yo lo tengo, Señor, si tú me lo das, si tú me concedes, Señor, aquel varón, yo te lo voy a entregar a ti. Y esto estamos hablando que era un tiempo donde la palabra de Dios declara que estaba escaseando la palabra y que la visión escaseaba.
Se habla de un sacerdote Elí que no tenía discernimiento, que no estaba entendido, que estaba escaseando la palabra. Y Ana estaba diciéndole al Señor: quiero que tú cumplas este deseo, pero quiero, Señor, que este deseo esté, Señor, sujeto a tu perfecta voluntad. Quiero que sea para ti. Estoy dispuesta a entregártelo. Fue una fe que fue capaz de estar alineada a la voluntad perfecta de Dios. Y por eso más adelante podemos ver el cumplimiento y podemos ver cómo el Señor le entregó a aquel pequeño en sus manos y cómo aquel bebé se formó en el vientre de Ana. Y después podemos ver del profeta Samuel, que fue uno de los hombres más grandes, de los profetas más grandes, incluso donde hubo una transición poderosa hacia el reinado de David. Fue un profeta poderoso que su palabra no cayó en tierra, porque desde que estaba en el vientre de la madre, porque desde que estaba en el corazón de Ana, este fruto ya estaba dedicado al Señor. Y dice que cuando ella lo destetó, ¿verdad? Y yo imagino, no dice la edad, pero tal vez ya ella se quiso tardar ahí lo más que pudo. Siempre decimos eso y como mamá lo imaginamos, y tal vez con sentimientos un poco encontrados, pero sí con el agradecimiento y con el regocijo, fue y entregó a su hijo al templo. Y ahí el Señor empezó a tratar con aquel muchachito para los propósitos y para los diseños. Pero todo nació de la fe de una mujer, de la fe de Ana, de una maternidad llena e impregnada de fe, de una fe capaz de alcanzar milagro, de una fe capaz de poner su corazón en la voluntad perfecta de Dios. Usted y yo tenemos que tener esta fe en nuestra maternidad y en esta fe caminar y desempeñarla con una fe eficaz como la de Ana, una fe que dedique a sus hijos al Señor, una fe que diga: Señor, mira, Señor, los dones, los talentos, lo que tú les has entregado a mis hijos es para ti, es para tu obra, es para ti, Señor, porque tú, Señor, lo formaste en el vientre de mi madre, en mi vientre, Señor, y tú lo hiciste, Señor, con un propósito eterno, con un propósito que va más allá. Esta debe ser la fe con la que usted y yo debemos de estar orando por nuestros hijos y debemos estarlos entregando y dedicando y consagrando constantemente al Señor. Podemos ver la historia de otra mujer, y esta mujer la encontramos en la Biblia como Rahab. Tal vez usted también ya ha escuchado hablar de Rahab. Y Dios es un Dios poderoso que se vale de instrumentos para cumplir su propósito. Vamos a Josué. Bendito eres, Señor. Y ahí en Josué 2 podemos encontrar la historia de esta otra mujer. Se habla aquí de Rahab. ¿Quién era Rahab? Rahab era una mujer, lo declara así la palabra de Dios, que vivía en Jericó. Esta no era una mujer del pueblo de Dios, no era una mujer que servía a Dios. Incluso declara la palabra de Dios, dice que era una mujer que se dedicaba a la prostitución, que era una ramera. Yo me imagino que era una mujer con muchas heridas en su corazón, tal vez con un bolsillo lleno de dinero, pero con muchas fracturas y muchas heridas emocionales en su vida y sobre todo espirituales, porque no conocía al Dios verdadero. Y dice que esta mujer tenía su casa, o se cree que tenía su casa antes las ciudades, la forma en la que estaban resguardadas era a través de muros. Y esta ciudad de Jericó no era la excepción, estaba amurallada para no ser invadida. Y precisamente ella vivía ahí, vivía en la entrada de la ciudad. Y se cree culturalmente que las casas que estaban ahí precisamente eran las casas más costosas en aquel tiempo. Y esto a mí me hace creer que tal vez ella era una mujer, y también por la
a lo que se dedicaba, tal vez que tenía algo de solvencia económica. Y esta mujer dice que ahí llegaron 2 espías, Josué, el hombre conquistador que Dios había levantado para cumplir el propósito de Dios de alcanzar y de conquistar la tierra prometida, el sucesor de Moisés. Dice que Josué mandó a 2 espías como una estrategia de guerra, ¿verdad? Josué ya sabía que aquel lugar, que Jericó, el Señor ya se los había entregado, porque él no se movía sin que Dios le diera las estrategias de lo que él iba a ir conquistando. Cosa que usted y yo debemos de hacer, siempre estar bajo la dirección de Dios. Pero dice que envió unos espías como una estrategia militar y llegan, y cuando llegan, el rey de aquel lugar, alguien le comenta de esos espías, y estos espías se resguardan precisamente ahí, en la casa de Rahab. ¿Puede imaginarse usted la escena de que llegan aquí estos hombres? Eran hombres de guerra, no eran hombres pacíficos precisamente, y llegan a aquel lugar. Pero ¿qué me llama la atención primeramente de esta mujer? Era una mujer valerosa, ¿verdad? Porque una mujer valiente, de alguna manera, ella tuvo una fe poderosa, y dice que ella los resguardó, porque vinieron, alguien supo que habían entrado ahí, y vienen y le dicen: ¿dónde están esos hombres? Y dice que ella los había escondido por ahí entre unas telas. En Rahab vemos la fe que salvó a su familia. Y en el versículo 8, precisamente ahí, de ese capítulo 2, quiero que leamos juntos la declaración que Rahab le hizo precisamente a estos espías después de que los esconde. Le hace esta declaración a hombres de guerra. Imagínense la Guardia Nacional o algo así, hombres que imponían, ¿verdad? Pero dice que aquella mujer le declaró esto: antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado ahí donde los había escondido y les dijo: sé que Jehová les ha dado esta tierra, porque el temor de nosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de ustedes, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de ustedes cuando salieron de Egipto, y lo que ha hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales ha destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, y no ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de ustedes, porque Jehová su Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Pero ¿quién está declarando esto? ¿Una mujer de Dios? ¿Una mujer del pueblo de Dios? ¿Una mujer que conocía al Dios verdadero? No. Lo está declarando una mujer que no conocía de Dios, pero que había escuchado de las cosas portentosas que aquel Dios había hecho por su pueblo. Es una fe que se activó cuando escuchó la palabra de Dios, cuando escuchó lo que se decía de Dios. Fue una mujer que prestó atención a lo que se decía, y que más que entrar un miedo, entró en ella una fe. Entró en una fe, y ella pudo declararles: porque yo sé, porque todos sabemos, y aquí los hombres ya están todos temblando, porque ya saben que su Dios poderoso ha hecho esto, ha abierto el Mar Rojo, ha hecho cosas grandes con ustedes, que el lugar que Él dice que les va a dar, ese lugar Él lo entrega en sus manos, y el pueblo ya lo sabe. Pero me llama la atención que Rahab dice: porque el Dios de ustedes es el Dios del cielo y de la tierra. Ella está declarando: su Dios es el Dios verdadero, es el único verdadero Dios. Ella, su fe se activó al oír la palabra. Aquí me habla que en ella la palabra hizo un efecto. La semilla de la palabra hizo un efecto. No fue una mujer negligente donde la palabra entró y salió por el otro oído, sino que le dio cabida. Le dio cabida, y ahí profundizó en una fe poderosa. Vemos que ella tuvo la fe para confiar en la palabra,
para confiar en el Dios de aquellos hombres. Por eso los resguardó, porque ella sabía que aquellos hombres traían el favor de parte de Dios. Y ella sabía que ese era el lugar donde ella tenía que poner su confianza, en el Dios de aquellos hombres. Pero no se quedó únicamente con el conocimiento, no se quedó únicamente hasta ahí, sino que su fe trascendió aún más, porque su fe alcanzó para que ella intercediera por su familia. Más adelante vemos unos versículos más adelante cómo ella de alguna manera empieza a negociar a partir del versículo 12 y les empieza a decir: les ruego ahora que me juren por Jehová que como he hecho misericordia con ustedes, así la harán ustedes también con la casa de mi padre, de la cual me darán una señal segura, y que salvarán la vida de mi padre, y a mi madre, y a mis hermanos, y a mis hermanas, y a todo lo que es suyo, y los libraréis de la muerte. Una catástrofe venía para aquel lugar. Era de alguna forma también como un juicio para aquel lugar. Aquel lugar ya estaba entregado al pueblo de Israel. Por lo tanto, cuando entrara la conquista de aquel lugar no iba a quedar absolutamente nada, nada, porque esa era la indicación, no quedaba nada. Pero vemos cómo la fe de esta mujer, de Rahab, que había escuchado y que había atesorado la palabra de ese Dios poderoso, pudo interceder y fue más allá y dijo: yo les ruego que hagan misericordia y que guarden a mi papá, a mi mamá, a mis hermanas. Y fue cada día extendiéndose más y dijo: y todo lo que esté adentro de mi casa, todo lo que yo pueda resguardar en mi casa. Y quiero que me den una señal segura. Y usted y yo tenemos que tener esta fe intercesora, esta fe que confía en la palabra de Dios y que las promesas que Dios tiene para nuestra familia se han de cumplir y se han cumplido en Jesucristo. Por eso usted y yo tenemos que estar intercediendo para que nuestra familia esté resguardada en Jesucristo. Ese plan de salvación sigue vigente al día de hoy por medio de Jesucristo. Rahab hizo un pacto con aquellos hombres, pero usted y yo tenemos un pacto eterno que fue sellado por Jesucristo, que fue pagado por nuestro Señor, y sabemos que estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos de riesgos. Nuestros hijos, nuestra familia, nuestra heredad están siendo bombardeados por mucho peligro. Es una realidad a la que no le podemos hacer como que no la vemos, porque es cierto. Las familias están siendo atacadas. El enemigo quiere destruir a la familia porque es el diseño original de Dios, y quiere destruir aún en las jovencitas el deseo de la maternidad. Hasta ese grado está llegando el enemigo con tanta ideología. Ahorita usted escucha a muchos jóvenes decir: yo no quiero tener hijos, yo no quiero tener hijos. Y esto no proviene de Dios, porque esto no es parte del plan de Dios. Yo no me quiero casar, yo no quiero tener hijos. Esto no proviene de Dios, porque no es el diseño original de nuestro Dios. Y usted y yo debemos de saber que tenemos una fe que puede interceder, una oración intercesora, estar constantemente intercediendo por nuestras hijas, por nuestros hijos, y enseñándoles con hechos y con la palabra poderosa de Dios, como nuestro Dios es un Dios de propósitos y de planes en medio de la maternidad y en medio de la familia. Definitivamente Rahab fue una mujer que trascendió por su fe, y la vida de Rahab ya nunca volvió a ser la misma. Después de que ella tuvo un encuentro poderoso, ella tuvo el privilegio de tener hijos. Ella fue la madre de Boaz, el que vemos más adelante que redimió a Ruth. Pero ¿qué estamos diciendo? Que Rahab se encuentra en la genealogía de Jesús.
¿Por qué? Porque cuando Dios llega a la vida de una mujer que decide creer en Él, que decide poner su confianza en Él, que decide interceder conforme al plan de Dios para su familia, las cosas cambian. Yo puedo ver en su hijo un hijo que fue un hombre justo. ¿Por qué? Porque tuvo una madre que tuvo un encuentro con el Señor, porque tuvo una mujer que decidió confiar en el Señor y cambió toda su vida y la vida de toda su descendencia. Todo cambió. La maternidad que pudo haber tenido Rahab afuera del Señor hubiese sido otra historia, pero la maternidad que tuvo dentro del Señor fue una maternidad que dio fruto. Fue una maternidad eficaz. Y por último quiero hablarle de dos mujeres que están en el Nuevo Testamento, perdón. Vamos al Nuevo Testamento. Bendito Dios, porque el Dios es el mismo, el del Nuevo y el del Antiguo Testamento. Amén, hermanos. Es el mismo por siempre. Segunda de Timoteo 1, 5. Y ahí nos vamos a encontrar con dos mujeres de nombre Eunice y Loida. Amén. Dice esta carta que le está escribiendo el apóstol Pablo a Timoteo, dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego. No, perdón, me adelanté. Le dice en el 5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que también está en ti. Aquí vemos la fe que pudo dejar un legado, la fe que deja legado. Es la fe, dice, que habitó primero en el corazón materno, que habitó primero en el corazón de una abuela y en el corazón de una madre. Y esto a mí me llama mucho la atención porque Timoteo era discípulo de Pablo, estaba siendo enseñado por Pablo para el ministerio del pastorado. Tenía, vaya, sin duda, un gran maestro, ¿verdad? Tenía a Pablo como maestro, pero Pablo reconoce que en este joven ya había un fundamento, ya había una fe impregnada, había una fe real, porque habla aquí de una fe no fingida. Y Pablo lo reconoce y dice que primero habitó en tu abuela y que luego habitó en tu madre, y sé que ahora está en ti. Y esta fe él la obtuvo precisamente en casa, con la abuela, con la mamá. Y a veces nosotras como mujeres tenemos un concepto erróneo. Yo llevo a mis hijos a la iglesia, pero yo siempre los he llevado desde chicos, y eso es una gran bendición y hay que traerlos a la casa de Dios, por supuesto que sí. Pero aquí es un refuerzo. Es un refuerzo lo que las maestras trabajan con los niños en la dominical. Pero la semilla debe ser sembrada en la casa. Ahí en la casa él aprendió una fe no fingida, una fe que iba más allá de un domingo, una fe que se podía ver en su madre y en su abuela en el diario vivir. En los diarios afanes, en los quehaceres, él pudo entender que su madre, que su abuela eran mujeres de fe, mujeres de oración, madres de fe. Usted y yo tenemos que hacer esto para nuestros hijos. Desde casa tenemos que estar enseñándoles, tenemos que estar instruyéndoles y poniendo esa fe, impactando con esa fe que vaya respaldada por obras, porque Santiago dice que la fe sin obras es muerta. La fe, las puras palabras no sirven. Nuestra fe tiene que tener una conducta en la iglesia y fuera de la iglesia. Y esto es un gran privilegio, y podemos ver cómo esta fe no fingida hizo que el trabajo de Pablo fuera aún mejor, porque él ya nada más estaba sobre un fundamento, es sobre el fundamento de una fe en Jesucristo que ellas ya habían puesto en aquel joven.
Debemos de ser esas mujeres con una fe que no sea fingida, con una fe real, con una fe que se pueda ver dentro y fuera de casa, en todo lugar. Vemos como Timoteo fue un gran compañero de Pablo y pudo cumplir con propósitos grandes de Dios. Hoy como conclusión podemos ver a una Ana que a través de la fe pudo alcanzar milagros. Una matriz que estaba cerrada se pudo abrir para dar un hijo a través de la fe. Ustedes y yo tenemos también una fe en Jesucristo que puede alcanzar las promesas y los planes de Dios para nuestra familia. Podemos ver a una Rahab que a través de la fe pudo salvaguardar a toda su familia y pudo cambiar toda la historia y pudo tener descendientes que fueron justos y que amaron a Dios. Y podemos ver a una Eunice y a una Loida que enseñaron la palabra, que enseñaron con su conducta, que le enseñaron a Timoteo cómo se debe de vivir. Dice la palabra de Dios en Proverbios que no despreciemos la enseñanza de nuestras madres. Y esto va para cada uno de los jovencitos, de las jovencitas que están aquí, de los niños. No desprecies la enseñanza de tu madre. Lo que tu mamá te está enseñando, si tu mamá te está llevando a los pies de Cristo y lo que te está enseñando en tu camino, en tu diario camino, tómalo en cuenta, porque serás bendecido. Cuando tú aprendes a honrar a tu padre y a tu madre, dice la palabra de Dios que es una promesa con bendición, que es una promesa con bendición y que aún trasciende, porque aún podemos decir, los que ya no tenemos a nuestra madre en este terreno, pero que sabemos que están en la presencia del Señor, aún dejaron un legado de fe. Dejaron un legado de fe que va más allá de cualquier herencia monetaria, que va más allá de cualquier cosa de este mundo que es tan pasajera. Que eso es la mejor legado que nosotros pudimos haber recibido. Y ahora nosotros tenemos ese privilegio para nuestras generaciones. Vamos a ponernos sobre nuestros pies y a darle gracias a Dios por esta palabra.